Dios los bendiga a todos. Qué bueno que estamos aquí en su casa de oración El Betel. Bienvenidos a todos los que estamos aquí. Bienvenidos a todos y cada uno de los que nos están viendo a través de las redes. Esta tarde vamos a continuar con nuestra enseñanza que hemos estado viendo a través del libro de los Romanos. Esta semana nos toca ver capítulo 6 del versículo 1 al versículo 14. Si Dios quiere y podemos, veremos del 15 al 23, si Dios lo permite. Bien, nuestra intención es no quedarnos mucho tiempo. La enseñanza de hoy es una enseñanza realmente muy sencilla, muy fácil, así es de que no hay mucho que explicar. A lo mejor podemos correr un poco y podemos llegar hasta el versículo 23. Bueno, esto si Dios quiere. Bien, le pido a mis hermanos lectores que estén atentos con la Reina Valera, hermana Lourdes, que esté atenta con Dios habla hoy, hermana Sharon, con su Biblia, la Biblia al día. Ok, quiero que estemos todos atentos, ágiles para la lectura, ágiles para las preguntas, en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos que están en sintonía con nosotros, Dios los bendiga mucho. Qué bueno que pueden estar. Los esperamos tantito para que tomen su Biblia, para que tomen su libreta de apuntes y sobre todo para que tomen un lápiz de color para que puedan subrayar ciertas cosas que ustedes quisieran investigar, quisieran entender o que quisieran tener en cuenta cuando vuelvan a repetir el libro de los Romanos. Bueno, ustedes lo puedan desarrollar. Para leer este libro no es muy difícil, lo único que necesitamos es conocer un poco de historia de los hebreos, un poco de cultura, un poco de usos y costumbres, un poco de antropología y algunas cositas más, pues. En sí, la Biblia, toda la Biblia, fue escrita para el pueblo hebreo. ¿Fue escrita para quién? Para el pueblo hebreo, para los judíos. Para los judíos. La Biblia dice que Jesús es judío y que Jesús vino a restaurar a las ovejas perdidas de Israel y también de Judá. Para que nosotros pudiéramos tener un contexto de lo que es la Biblia, deberíamos de leer lo que es Isaías, lo que es Jeremías, lo que es el libro de Daniel, para que podamos captar por qué el pueblo fue llevado a cautiverio. Usted se va a sorprender cuando lea, por ejemplo, en Jeremías, donde dice que el pueblo se olvidó de Dios, se volvieron a las hechicerías, a las brujerías, a los encantos, cuando dice que ellos entregaron a sus hijos a los Baales, los pasaron por fuego, los quemaron, cuando dice que ellos se olvidan de Dios y Dios tuvo que levantar a Jeremías para que viniera y fuera la voz de Dios, un profeta que hablara de parte de Dios para decirle al pueblo que se volviera de sus maldades. Y el pueblo no le hizo caso, tan no le hizo caso que lo lastimó, lo torturó, lo encerró en mazmorras y bueno, hicieron tanta maldad que Dios terminó cumpliendo su promesa de llevarlos a cautiverio. Aunque hay varias promesas en la Biblia, una promesa que es preciosa, que es hermosa, es una promesa que Dios hizo a David, de que su hijo iba a formar un templo donde se le pudiera dar alabanza a Dios. Y Salomón, después de tomar el reino, después de conquistar el reino, conquistar la paz, pudo llevar a cabo la obra que había prometido a su padre. ¿Con qué? Con los recursos que había reunido David, con el oro, con la plata. Salomón hizo trato con algunas personas para que trajeran cipreses, maderas preciosas, y llevó a cabo el templo que tardó aproximadamente 20 años en construirse. Estaba yo leyendo y qué cosa tan hermosa construyó Salomón, y cuando terminó de construirla,
cuando estuvo orando, Salomón hizo pacto con Dios y le dijo, bueno, si algún judío está fuera de su tierra y se encontrara en problemas, en cautiverio, en esclavitud, lo único que tiene que hacer ese judío es voltear hacia donde se encuentra el templo y tú lo oirás desde los cielos, decía Salomón. Y Dios estuvo de acuerdo. Así es que las oraciones que hacen los judíos las hacen mirando hacia donde se encuentra el templo, y Dios responde sus oraciones y Dios les ayuda. Pero en el tiempo de cautiverio se olvidaron de esta promesa, se olvidaron de que deberían de orar hacia el templo. El único que lo hacía era Daniel, quien instituyó la oración 3 veces al día, orando hacia el templo, y bueno, pues Dios lo escuchaba. El demás pueblo no lo escuchó. Bueno, ¿todo por causa de qué? Por causa del pecado. Si ustedes leyeran Jeremías, leyeran Isaías, Ezequiel y Daniel, se darían cuenta la causa por qué Dios se enojó tanto con ellos que permitió que se fueran cautivos. Israel se fue cautivo, la Asiria, Judá se fue cautivo a Babilonia, otros se fueron cautivos a Egipto, y así muchos fueron cautivos por causa del pecado. Yo hablaba hace 15 días del pecado y decía que el pecado es tan grave que hasta la fecha nos alcanza, y es una cosa terrible, terrible. Nosotros no nos damos cuenta, quizás lo más seguro es porque lo practicamos y porque lo tenemos a diario, a todos lados, por donde volteamos hay pecado, hay cosas que se siguen cometiendo y se nos hace natural, Por ejemplo, si habláramos del aborto, ¿qué razón podrían dar ustedes del aborto? Pues que es algo natural, ¿no? Ahora hasta los pueblos, los gobiernos lo aceptan como algo natural. Si habláramos, por ejemplo, ¿de qué les gustaría hablar? Del adulterio. A donde quiera que volteen ustedes a ver, van a encontrarse con una persona que es adúltera. Tiene 2 mujeres, o que se casó 2 veces, o que se casó 3 veces, y tuvo hijos de las 2 o 3 personas. Entonces, es algo tan natural ahora, pero es algo tan peligroso que debemos de tener cuidado. ¿De qué otro pecado les gustaría hablar? A ver, vamos a ver. La mentira. ¿Cuántos de los que estamos aquí nunca han dicho una mentira? ¿Qué cosa? A ver, levanten la mano los que sí han dicho una mentira. Yo creo que la mayoría, ¿Todos? Todos hemos dicho, todos somos unos mentirosos. Estamos burlando una ley de Dios, de los 10 mandamientos. No mentirás. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos tomado algo que no es de nosotros? ¿Todos? A eso se le llama robo, y la Biblia dice, no robarás. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos envidiado a alguien? Que porque trae un coche, porque trae un vestido, porque trae pinturas nuevas, porque trae zapatitos nuevos, porque trae teléfono de marca, y quién sabe qué tantas cosas. Y eso no es nada que lo envidiáramos. La cosa es que lo deseamos, lo queremos tener. ¿Cuántos? ¿Todos? Esa es otra ley de Dios. No codiciarás, no envidiarás. Que sea roto. Entonces hemos roto los mandamientos. ¿Cuántos bendicen a sus papás?
De vez en cuando, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que todo te salga bien. ¿Cuántos le dan dinero a su papá? No, pues no. Chale, ya tronamos. Honrar quiere decir darle. Dar, bendecir con dinero. Ustedes sabían que si ustedes no diezman como es, pero si le das dinero a tu papá y a tu mamá, es como si estuvieras diezmando, y entonces las cosas te salen bien. Entonces serías un hombre y mujer de larga vida. Pues porque Dios te va a usar para que sigas bendiciendo a tu padre y a tu madre. Pero si no le das, ¿cuántos bendicen a padre y a madre? Bien pocos o nadie. No. Ese es otro mandamiento que está roto. ¿Cuántos honran el nombre de Jehová? ¿Cuántos guardan el domingo? El domingo no trabajan, se lo dedican todo a Dios. ¿O cuántos guardan el sábado? Se lo guardan todo el sábado a Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos guardan las fiestas? Se me hace que ya tronamos con los 10 mandamientos. ¿Cuántos han matado? ¿No han matado? Sí, hemos matado cucarachas. La Biblia dice que aunque le digas tonto a tu hermano, Sí. ya lo mataste. Aunque le digas facuo, ya lo mataste. ¿Cuántos han adulterado? ¿No te acuerdas la última vez alguien que se volteó y te dijo, hola guapo, y ya te creciste? ¿O te dijo, adiós preciosa, y ya te sublevillaste? Pues eso ya es adulterio. Eso ya es adulterio. Con que alguien te diga preciosa y te sientas bien, ya tronaste, pistolita. Con que alguien te diga guapo, precioso, ya tronaste. Eso quiere decir que hemos tronado en los 10 mandamientos. No tenemos ni uno solo que guardemos. Ya no les hablo de los ídolos porque pues de allá venimos. De allá venimos. No les hablo que no te hinques ante ellos porque te hincas y te arrodillas o te arrodillaste y te hincaste. Quiere decir que con los 10 mandamientos tronamos todos, y eso se llama pecado. Y el pecado trae consecuencias, y las consecuencias son graves. Hace 8 días estuvimos hablando de la comparación con Adán, y estuvimos hablando de la comparación con Jesucristo. La Biblia nos enseña que en Adán todos mueren, pero en Cristo Jesús todos viven. Y la idea de el capítulo 6 es que no vivas por vivir, sino que vivas una buena vida. ¿Que vivas qué? Una buena vida. Si ya tenemos, decíamos hace 8 días, la imagen de Jesús, ahora debemos de caminar como Jesús. Ahora recordemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y si Jesús es Hijo de Dios, Jesús nos dio herencia. Por lo tanto, nosotros también somos ¿qué? Hijos. Y si hijos, también herederos. Debemos de tener la herencia que Jesús nos dejó a nosotros y debemos de vivir una vida perfecta. Es lo que quiere decir Pablo en el capítulo 6. Debemos vivir una vida perfecta. Vamos a estar leyendo el versículo número 1 del capítulo 6 para que veamos cómo dice. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, dice el apóstol Pablo, ¿cómo viviremos aún en el pecado? O sea, esto es algo contrario, ¿verdad? Si nosotros ya morimos al pecado, no podemos vivir en pecado, porque ya estamos muertos al pecado. En el versículo 20 del capítulo 5, ¿cómo dice?
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. A ver, despacio. La ley se introdujo para que el pecado abundase. El contexto del capítulo 5 que estuvimos viendo hace 8 días nos hablaba que antes, desde Adán hasta Moisés, sí existió muerte por causa del pecado, pero ellos no sabían cuál era la causa, cuál era el motivo por lo que ellos envejecían y morían. Ellos no sabían cuál era la causa porque ellos tomaban la espada y se mataban. La causa era el pecado. Pero cuando llegó la ley, ellos se dieron cuenta cuál era la causa de la muerte. Por eso dice que cuando abundó el pecado, ¿cuándo abundó el pecado? Cuando se asomó el pecado. Y la ley es un espejo que refleja al pecado. Si la ley te dice no adulteres y tú adulteras, pues estás pecando. Lo malo es que ya no pecas como antes, que no había ley. Ahora pecas con propósito de pecar, transgrediendo la ley. Si la Biblia dice que no robes y robas, tomas cualquier cosa que no es tuya, le pides prestada unas monedas a alguien y no se las pagas, eso es transgredir la ley. Eso es transgredir la ley. Estás robando, le estás quitando su dinero a alguien, dinero que no te pertenece. Eso es transgredir la ley. Ahora, tú sabes que lo estás haciendo y lo estás haciendo con alevosía y con ventaja. Tú dices, le voy a pedir a fulano de tal tu prestado y ya no se lo voy a pagar, me voy a hacer pato. Eso es una transgresión. O sea, está abundando ¿qué? El pecado en tu vida. Ya no es un pecado normal, sin querer hacerlo, sino ahora es un pecado premeditado. Por eso dice que abundó el pecado. ¿Cuándo? Cuando vino la ley. Porque ahora la ley le dice, no hagas y haces, no digas y dices, no participes y participas, haz esto y no lo haces. Entonces estamos ¿qué? Agrediendo la ley. Está abundando la ley, pero por cuanto abundó la ley, sobreabundó la gracia. O sea que Dios trajo a Jesucristo en su gracia para pagar por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Ahora ya no somos transgresores, porque Jesucristo vino a pagar mi pecado. Si yo le debía a alguien, Él vino a pagar. Si yo le robé a alguien, Él vino a pagar, a restituir. Si yo tuve 2 mujeres, Él viene a darle vida a las 2 mujeres, aunque sea con otro, pero una vida nueva, una vida de restauración. O sea que Cristo es la gracia de Dios. Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora, pregunta, ¿qué es más importante? ¿Estar en la ley o estar en la gracia? Aquí son dos preguntas y son 2 doctrinas que abundan en las iglesias cristianas. Unos dicen, se llaman mesiánicos, que no hay como estar en la ley. Pero si la ley todo el mundo la transgredió, ¿cómo va a ser salvo? Otros dicen que pues está en Cristo, estar en gracia, porque por su gracia todos somos salvos. Entonces, ¿qué es mejor? Pregunta para los que están en redes. Nos pueden contestar, queremos ver que nos están sintonizando, queremos escuchar tu opinión. Mi hermano Víctor Hugo va a leer y yo les paso un mensaje y les paso un saludo. ¿Les parece? Bueno, Dios los bendiga a todos. Participen, por favor. Ok, ¿qué es mejor? ¿La ley o la gracia? ¿Eh? ¿La gracia? ¿Seguros? ¿Segurolas? Yo les dije hace como 30 días que estar en Jesús es bueno, pero después de estar en Jesús también es bueno conocer la palabra, conocer la ley. ¿Para qué? Para evitar transgredir la ley y la gracia. Porque muchas veces por no conocer la palabra transgredimos la gracia.
y nos salimos de la gracia por hacer cosas que no debemos de hacer. No porque yo esté en la gracia voy a practicar el robo, porque estoy en la gracia. No, porque por ese robo yo puedo perder la gracia. Yo decía hace 8 días que Pablo decía: cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Yo debo de tener temor de fallarle a Dios y temblor. ¿Y cómo evito tener miedo a fallarle a Dios? Pues conociendo la ley. Ahora, porque soy de la gracia, estudio la ley para ver que no vaya yo a cometer actos impuros, actos imprecisos. 613 mandamientos tiene la Torah. De esos 613, ¿cuántos creen que pueda yo burlar? Si ya burlamos los días que empezamos. Ahora imagínense nosotros con mayor razón. Con mayor razón. ¿Por qué? Porque no los conocemos. Por eso es necesario estudiar la ley. Entonces, ya estoy en la gracia, gloria a Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Estudiar la ley para no errar. Para no errar. Acabo, yo sé que yo soy salvo, pero voy a hacer para ser mejor. Esto quiere decir que la vida en Cristo debe de ser cada día mejor. Conforme voy aprendiendo de la palabra, voy siendo cada día perfeccionado. Voy teniendo mi propósito en este mundo, voy cumpliendo mi propósito en la vida venidera. Yo debo conocer más cada día, más cada domingo. Yo voy al templo porque quiero aprender, porque quiero saber en qué la estoy regando y quiero decirle a Dios: Dios, perdóname, libértame también en este pecado, la estoy regando. Por lo pronto te pido que me perdones, que me limpies, y a partir de ese momento empezar a evitar pecar en lo mismo. Dice allí en el 20 que estabas leyendo, ¿qué dice? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esta es una doctrina muy interesante, más bien es un mandamiento. Todos los cristianos debemos de ser, ¿qué? Bautizados. Todos debemos ser, ¿qué? Bautizados. Mire, cuando alguien vino y le habló a Cristo, se lo jaló por un cuchito y le dijo: ¿quieres recibir a Cristo? Hay muchos que tienen tácticas para evangelizar a la persona y para llevar a Cristo. A lo mejor le dijo: mira, hay 2 tipos de hijos. Hay hijos de Dios y hijos del diablo. ¿De cuál quieres ser? Y por lógica tú le dijiste: pues quiero ser hijo de Dios. Pero nadie te escuchó, nadie te oyó. Y por lo pronto aquel persona que evangeliza dice: yupi, ya tenemos otro hermano, y te reciben como hermano en la iglesia. Pero más adelante, mientras estás aprendiendo, va a llegar el tiempo que te van a invitar a bautizarte. Y cuando tú te bautices, tú vas a tener que tomar una decisión. El morir para resucitar, para vivir la vida cristiana, ya sin pecado. ¿Por qué te digo esto? Bautizo quiere decir sumergirse, quiere decir teñir, quiere decir ser cubierto. Entonces el bautizo en agua tipifica la muerte de Cristo y la resurrección. Cuando Cristo fue enterrado, fue muerto. Cuando te sumergen en el agua, tú eres enterrado, eres muerto al pecado. Y cuando te sacan del agua, eres resucitado. Jesucristo murió y resucitó.
Cuando lo sacaron, cuando salió de la tumba, Él resucitó a vivir una nueva vida. Una vida glorificada. Nosotros cuando salimos del agua, cuando nos bautizamos, tenemos que salir resucitados a la nueva vida en Cristo Jesús. En el versículo 5:17 del primer libro de Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas hechas nuevas. Quiere decir que cuando tú te bautizas, todo lo viejo queda atrás y de ahí en adelante todo es nuevo. Por eso nos está diciendo la Biblia que en el bautizo de Cristo todos mueren y resucitan a una vida nueva. Ahora, como decía el versículo 20, y si moriste para Cristo, ¿cómo es que sigues pecando? Y si te bautizaste, ¿cómo es que sigues pecando? Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo con el bautizo en Cristo Jesús. ¿Cómo es que sigues pecando si estás muerto? Al siguiente versículo, ¿cómo dice? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva, cuando resucitamos del bautizo, cuando nos sacan del agua, ya tenemos vida nueva. Cuando nos sumergen, se muere uno al pecado. Ya te enterraron como a Cristo. Pero cuando sales del agua, resucitas a vida nueva. Por lo tanto, Dios se debe de glorificar en la vida nueva que tienes. No tienes por qué pecar ya. ¿Estás qué? Resucitado. Hay muchas personas que se han bautizado y nunca supieron lo que es el bautizo. Por lo tanto, siguen tan pecadores como siempre. Y esto es lo que nos quiere advertir el apóstol Pablo. ¿Qué debes de hacer? Ok, ya te bautizaste. Ya estás en una iglesia. Ok, ya eres cristiano. Pero fíjense, hay dos tipos de cristianos. Hay cristianos y cristianos convertidos. ¿Quién es un cristiano convertido? El que verdaderamente representa a Cristo, el que verdaderamente representa una vida nueva. Ese es un convertido. Pero hay otros cristianos que siguen siendo tan cristianos como cuando eran mundanos. Siguen haciendo exactamente lo mismo. Les gusta la fiesta, les gusta el cotorreo, los chistes de doble sentido, hasta les gusta contar cuentos, les gusta contar chistes, les gusta divertir a la gente. Y bueno, no encuentras ninguna diferencia en que antes de Cristo, antes que se bautizara, y hasta la fecha sigue siendo igual. Esa persona solamente recibió un remojón sin saber lo que hacía. Pero hay otros que sí son convertidos, que saben que están viviendo ¿qué? Una vida nueva en Cristo Jesús. Por lo tanto, esa persona te das cuenta que ya no toma, que ya no se droga. Mira, quiero ponerte un ejemplo. Un muerto. Tenemos aquí un muerto tendido. ¿Sale? Y le llevamos una caguama y le decimos: ten, te traje una caguama, tómatela. ¿Qué te va a decir el muerto? No se va a mover. ¿Eh? Pues no se va a mover ni para tomársela. No se la va a tomar. ¿Por qué? Porque está muerto. Ah, pero ¿qué tal si le digo: mira, yo sé que a ti te gustaba la marihuana, te traje un carrufo, ten, fúmatelo? ¿Qué va a hacer? Se va a despertar. Tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Porque está muerto. Pues porque está muerto. Ay, si viene una chamaca y le dice:
¿Qué tal, precioso? Me gustas. Quiero todo contigo. Y aquel se va a parar rápido, ¿no? Y va a decir, pues va, yo también. Y va a fornicar, ¿no? No, ¿Por qué? está muerto. Porque está muerto. Eso es lo que nos va a dar a entender en esta enseñanza el apóstol Pablo. Nosotros estamos muertos para el pecado. Piensa en cualquier pecado. El mentiroso. Vamos a hablar de un mentiroso. Ahorita me voy a parar y les voy a platicar esto. Y esto, y esto, y esto. ¿El muerto se podrá parar a platicar? No, ¿Sus mentiras? no, ¿Sus chismes? no. ¿Sus patoaventuras? ¿Eh? No. Pues no. Un muerto está muerto al pecado y se acabó. Ahora nosotros, pues naturalmente no estamos muertos, pero estamos escondidos atrás de Cristo. Por lo tanto, Jesús no deja que nos vea el pecado. El pecado te va a estar buscando. El pecado sabe de qué pata cojeas. A ese le gusta el dinero. Ahorita le voy a poner una cartera llena de dinero para que se la robe. Y entonces el pecado te anda buscando con su cartera llena de dinero. Pero como estás escondido atrás de Cristo Jesús, Jesús le va a decir, aquí no busques, aquí ya no hay pecado, aquí sí está limpio, aquí está limpio el pecado. Aquí está limpio de pecado, por lo tanto no me lo busques. Es que tengo unas nenas para él. Vete con tus nenas por allá. Aquí él ya no recibe eso. Es que tenemos una fiesta, una pachanga, y va a haber whisky, brandy, y pomos, y va a haber cerveza, echar para arriba. Vete por allá porque él ya no toma. ¿Por qué? Porque ya está muerto al pecado. Es que le traigo la última. Fíjate que el último chisme que le tengo, que debería de ver que el pastor y los hijos del pastor, déjame que lo platique, Jesús, préstamelo tantito. No. ¿Por qué? Porque él ya murió al chisme. Ya no te escucha. Ya no te entiende. Ya no es de tu mundo. Entonces Pablo dice adelante, ¿qué dice? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así seremos plantados en su resurrección. Entonces, con Cristo estamos muertos en su muerte. Y resucitamos, pero resucitamos tras de él. Por lo tanto, él nos va a proteger y no va a dejar que ningún pecado se nos arrime. Luego, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿cuál es el viejo hombre? Lo que éramos antes de recibir a Jesucristo, lo que éramos antes de bautizarnos, lo que hacíamos, todo eso es el viejo hombre. Y ese viejo hombre ya fue llevado cautivo a la cautividad de Cristo. Por lo pronto ahora tenemos un nuevo hombre, una nueva vestidura. Estamos vestidos en Cristo Jesús, revestidos de Jesús. Por lo pronto somos hijos de Dios. Jesús es Dios. Y si Jesús es hijo de Dios, nosotros también tenemos que ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, debemos de caminar como hijos y olvidarnos del pecado. Ya no juegue usted con el pecado. Hay una canción que dice, no juegues con el pecado, no juegues con la avaricia, que el diablo te está esperando para darte una paliza. Ya no puedes jugar. Si
eres hijo de Dios, ya eres hijo de Dios y se acabó. Si ya moriste al pecado, ya moriste al pecado y nada te puede llamar la atención. A ver, traigan una botella de tequila y pongan aquí enfrente y vamos a jugar a los mopeds. ¿Qué son mopeds? Vamos a quitar el tequila y le vamos a pegar así, pum, y nos lo vamos a tomar. A ver quién aguanta más. ¿Qué dirían ustedes? ¿Eh? ¿Qué va? ¿Cómo que va? Nada de eso, estamos muertos al pecado, entienda que ya estamos muertos al pecado. Usted que me está viendo a través de las redes, entienda que ya está usted muerto al pecado, usted tiene la imagen de Dios, la semejanza de Dios, usted es un hijo de Dios y debe de portarse como tal. La cabeza en la iglesia es Jesucristo y nosotros somos el cuerpo, y Jesucristo no mandaría a su cabeza que tome tequila. En el nombre de Jesús reprendemos esa música de idolatría. En el nombre de Jesús, que se acabe y que se apague. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Nosotros estamos predicando la palabra y es más importante la palabra que esas cosas mundanas. Imagínense cuánto muerto va caminando ahí. Imagínense cuánta gente ciega, con los ojos en blanco, creyendo que están adorando a un Dios vivo, cuando no es cierto, es mentira del diablo. Por eso los reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos que Cristo les da vida. Y están muertos a la idolatría. Siguiente versículo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Ha sido qué? Justificado. Ajá. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. La muerte no se enseñorea más de nosotros. ¿Se acuerdan por qué la muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Ya no se va a enseñorear de nosotros. Ahora, si morimos en Cristo Jesús, resucitamos en Cristo Jesús. ¿Y quién nos va a proteger? Pues Cristo Jesús. Cuando hay un demonio de borrachera, Cristo le va a decir, vete por allá, déjamela. Ella ya no toma, ya fue justificada de todo el pecado. Por lo pronto no me lo toques, no me lo molestes. Y se tiene que ir. Se tiene que ir. Un pecado, ¿de qué les gusta? ¿Un pecado de qué? ¿De qué? De robo. Ay, mira, ya vistes, dejaron esa llave allá afuera. Está mal puesta, por sonsos me la voy a llevar a mi casa. No se llama robo. Pero tú sabes de quién es, tú sabes a quién pertenece. Y en vez de traérsela y entregarla, pues matanga, dijo la changa, ya me bendijo Dios, dicen algunos. Y eso es pecado. Y Jesús se entristece, porque Jesús está contigo en tu nueva vida. Jesús está contigo en tu nueva vida. Luego vemos algunos que dicen, es que Jesús me habla. ¿Qué te va a estar hablando si te estás volando las llaves? Si te estás volando esto, aquello, el otro. ¿Qué te va a hablar? Él no le habla a los ladrones. ¿Te das cuenta? Él le habla a la gente que está en pureza, a la gente que está en santidad, a la gente que está de acuerdo con su nueva vida, a la gente que es hijo, hija. A ellos sí les habla. Ahora hay que ver cómo les habla.
que ver cómo les habla, porque mira, viene Dios y te dice, esta quincena o esta semana quiero que entregues 200 pesos de diezmo, porque te voy a bendecir. Y ya cuando llegas al templo, al culto, dices, aquí 200, mejor nomás doy 100. Y das 100. ¿Quién te habló? ¿Quién te habló? Está la historia de Ananías y Zafira, el capítulo 5 del libro de los Hechos. Estaba la reunión y empezaron a decir, necesitamos dinero para atender a las viudas de los griegos. Y otro gritó, sí, pero también a las viudas de los judíos. Sí, pero también necesitamos atender a las viudas de los romanos. Y necesitamos mucho dinero. Los que tengan algo de sobra, vayan, véndanlo y traigan dinero. Y se levantó Ananías y Zafira y dijo, bueno, nosotros tenemos 2 terrenos. ¿Qué te parece si vendemos uno y lo traemos a los pies de los apóstoles, a la iglesia? Y se pusieron de acuerdo y dijeron, va. Y fueron y vendieron el terreno. ¿Y qué crees? Que les dieron un dineral. Ya cuando agarraron el dinero, ¡wow! Oye, pero es mucho, ¿a poco vamos a dar todo esto al templo? No, pues es demasiado. Bueno, ¿qué te parece si nomás damos la mitad? Y se puso de acuerdo con la esposa y dijo, va, nomás damos la mitad. Y ya llegan con su dinero bien contentos, bien satisfechos, pensando que le iban a hacer un milagro a Dios. Y llegan ante Pedro y le dicen, Pedro, te baleaste, aquí está nuestro dinero. Aquí está nuestro dinero. Y le dice Pedro a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te hablara y llenara tu corazón? ¿Por qué dejaste que el diablo llenara tu corazón? Miren, hay muchas personas que quieren ofrendar a la iglesia, pero ¿saben qué pasa? El diablo les habla y les dice, no, ¿para qué? Por ejemplo, conmigo, él tiene sus hijas, él tiene su hijo, ellos le dan, ellos lo bendicen, no le des nada. ¿Y sabes a quién le hacen caso? A Satanás. Después entró la esposa de Ananías, que acababan de ir a enterrar, porque cayó irremediable muerto ahí. ¿Por qué? Por haber engañado al Espíritu Santo, por haber engañado a Dios, por no haber escuchado la palabra de Dios. Y llega la esposa y le pregunta, oye, ¿vendieron en tanto el terreno? Pero como ya había convenido con su esposo, dice, sí, lo vendieron tanto. Pero como el Espíritu Santo le revela a Pedro, pues le dijo, ¿sabes qué? No lo vendieron en tanto. Ellos nomás te están trayendo un tanto. Pero la verdad es que se están quedando con el dinero que habían prometido a Dios. Por cuanto mentiste al Espíritu Santo, ahí están llegando los que fueron a enterrar a tu marido y ellos mismos te van a llevar a ti a enterrar. Y ¡pum! Que cae enterrado. ¿Por qué? Porque no supieron escuchar la palabra de Dios. Porque escucharon la voz de Satanás. Dios nos habla y en el momento que te habla, tú debes obedecer lo que Dios te dice. Pero enseguida que te habla Dios, también te habla el diablo. No lo hagas, ¿para qué lo haces? ¿Para qué le das? ¿Para qué? Que no sabes, que se lo gasta, se va a comer carnitas, se va a comer barbacoa y total que ya no te da nada. No, a mi papá todo el mundo le da y nosotros ¿para qué le damos? No saben que es una bendición darle al papá, darle a la mamá. Pero como no estamos muertos para Satanás, escuchamos la muerte de Satanás y no escuchamos a Dios. Porque como no obedecemos a Dios, pues ya ¿para qué te habla? A lo mejor te quiere bendecir Dios.
te quiere dar un buen business, te quiere dar un buen trabajo, pero como no obedeces, ¿para qué le doy? Si ni va a dar nada. Yo me acuerdo que he orado por trabajos y Dios les ha dado buenos trabajos a las personas por las que he orado. Una vez oré por uno que iba a entrar a trabajar a donde dan las tarjetas de identificación, ¿cómo se llama? Al INE. Y entró a trabajar y me dice, hermano, me decía pastor, ¿cuánto crees que me van a pagar? Yo no tengo idea. 40,000 pesos al mes. Le digo, wow, pues es un billetón, ¿no? Con eso sales ya de tus broncas. Sí, yo creo que con eso salgo. Y yo dije, bueno, pues ahora que le paguen, pues lo más seguro es que va a diezmar. Y que llega el primer mes. Y me dice, ¿qué crees? Que pensaba darte una ofrenda, pero mejor te la doy para otro mes porque estoy saliendo de mis deudas. Ah, qué bueno, le digo, está bien, no te preocupes, yo aguanto, yo me espero. Que llega el siguiente mes. Y no sé dónde me invitó a comer unas quesadillas o unos tacos de carnitas que incluso eran muy baratos. Y un tepache, me acuerdo. Yo dije, bueno, pues si ya por esto se dio por bien servido, pues está bien. De ofrenda, nada. Así duró como 6 meses. Nunca diezmó a la iglesia. A los 6 meses se embarazó su mujer, sacó un seguro para su mujer y un seguro para él de altos costos médicos. La mujer se embarazó, siguió trabajando, pero no siguió diezmando. Perdón, hermano, si me estás escuchando, pero esto es verdad y la gente lo tiene que saber. Total que cuando esa niña nació, la niña no tenía seguro y murió. Porque no sabe diezmar, porque no sabe ofrendar. Si no, Dios lo hubiera protegido, hubiera guardado su nueva vida en Cristo. Yo sé que me está oyendo, yo sé que me está viendo, pero yo sé que ahora estás trabajando y estás ganando y que debes aprender a diezmar y a ofrendar para que tu vida sea próspera. Yo sé que me estás oyendo allá donde te encuentras y que estás ganando muy buen dinero, pero te estás comiendo el pastel solo y tienes que aprender a repartirlo. Recuerda que 90 centavos son para nosotros y 10 centavos son para Dios. Allá donde te encuentras, búscate un buen pastor que te hable la palabra y que puedas depositar tus diezmos, hermano. Es necesario. Me vino esto como recuerdo, me lo puso el Espíritu Santo y por eso lo suelto para enseñanza para muchos. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Hemos orado por ti y seguimos orando por tu familia. Pero para que seas próspero, aprende a diezmar y ofrendar. Mata la voz del diablo que te dice que no puedes, no debes, que no tienes por qué dar. Mátala. Yo me acuerdo que tú escuchabas la voz de Dios y predicabas de lo que Dios te decía. En estos tiempos es muy fácil escuchar a Satanás. Voltea tu voz, créele a Cristo, créele a Cristo. Si te inconforma, te puedes comunicar conmigo y platicamos. Si aceptas la palabra,
puedes ponerte de rodillas, pedirle perdón a Dios y vivir la nueva vida en Cristo, que es lo que quiere Pablo que hagamos, que matemos al pecado. La palabra muerte quiere decir separar de nuestras vidas la voz de Satanás y comunicarnos con Dios. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, que mates al pecado, que mates al robo, al adulterio, a la fornicación, a la codicia, a la avaricia, que mates todos los pecados que están en la Biblia, poco a poco. Yo les preguntaba, ¿qué pecado quieren que hablemos? Y decían del robo. Ok, empieza a matar al robo, empieza a separarlo de tu vida, empieza a separar la mentira, empieza a separar el chisme, empieza a separarlo, porque el pecado trae muerte. Lo que quiere Pablo es que tú te separes ya del pecado, te separes de la copa, de la droga, de las drogas económicas. Sepárate ya de eso. Esos son cadenas que te encadenan por una eternidad, que te endeudan para que nunca seas libre. ¿Por qué quiere Dios que matemos al pecado? Para que seamos libres. Para que seamos libres. México es un país libre. Vives donde quieres, comes donde quieres, duermes a la hora que quieres, trabajas donde quieres, donde se te da tu gana trabajar, haces lo que quieres, tienes amistades con quien tú quieres. México es libre hasta ahorita. Te congregas en la iglesia que quieres y todavía te das el lujo de decir, es que no me gustó, mejor me voy a tal iglesia. Es que no me gusta, mejor me voy para acá. Bueno, hasta eso te perdona Dios. Pero retírate del pecado, pero congrégate, pero sirve a Dios. Ese es el propósito de la vida. Que sirvamos a Dios, que vivamos para Él. Yo vuelvo a repetir, no tengo una pierna, no tengo mis manos, no tengo mi vista, me modelizo 3 veces a la semana, una vez tengo que ir al hospital a que me pongan una vacuna, toda la semana me la paso en el hospital y el fin de semana preparo mi prédica para este domingo. Y aquí estoy sirviendo a Dios. En la mañana fui a la iglesia, me congregué y aquí estoy predicando la palabra. No se me hace pesado porque amo, porque quiero, porque sirvo a Dios vivo, a nuestro Creador. Y si Él me está diciendo en esta hora que me retire del pecado, que mate al pecado, eso es lo que yo tengo que hacer, matar al pecado. Matar al pecado, matar al pasado, vivir el presente para poder vivir un futuro largo. Pero hay gente que vive todavía del pasado. Cuando iba a la iglesia, cuando me congregaba, cuando hablaba lenguas, cuando yo leía, cuando Dios me hablaba, pues sí, pero ahora ¿quién te habla? ¿A quién le haces caso ahora? La carta de los Romanos es muy simple de entender. Nos está diciendo, sepárate del pecado y vive la nueva vida en Cristo, como Cristo te manda, como Cristo te ordena. Ahora, yo tengo que meterme con Cristo para que Él me diga lo que yo debo de hacer, lo que yo debo de entender. ¿Qué sigue? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La semana pasada estuve en el hospital y yo pensaba que me iba. Dice mi esposa que ya estaba yo hasta delirando y la vi otra vez cerca. Pero cuando empecé a leer cuidadosamente este versículo, yo dije, bueno, yo soy en Cristo Jesús,
bueno, creo que yo ya erradiqué el pecado, ya no puedo salir, ya no puedo agarrar, ya no puedo ver, ya no puedo hablar de más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que he muerto al pecado. Por lo tanto, estando en el hospital a punto de morir, no tenía por qué morir. ¿Por qué? Porque yo ya morí al pecado. El pecado no tiene parte ni suerte sobre mi vida. Ahora lo que abunda son las cosas de Dios. Yo quiero terminar de leer la carta de los Romanos para empezar a leer Corintios y después entrar a leer Hebreos y después leer el Apocalipsis, poco a poco entenderlo. Pero primero quiero poner bases, y la base es Romanos, y la base va a ser Corintios, y la base va a ser Hebreos, y todo eso nos va a dar una base para poder entender el Apocalipsis. Esos son mis planes. Yo no sé cuáles sean los planes de Dios. Si los planes de Dios fueran llevarme por pecador, ya me hubiera llevado. Pero como estoy trabajando, matando al pecado, aquí estoy. Aquí estoy. Los doctores se sorprenden. Los doctores se sorprenden. Hay una doctora en el hospital de Texcoco que me vio, que me recibió casi ya medio muerto y me ha confesado. Se sorprende y le da gusto cuando me ve. Y es posible. Pues sí, porque estamos practicando matar al pecado, y eso es lo que Cristo quiere, que mates al pecado y vivas una nueva vida donde Cristo es la gloria, donde Cristo es el Señor, donde Cristo es el que manda, es el que ordena, es el que señorea. Yo cada mañana me levanto temprano, a veces a las 2, a veces a las 3, a veces a las 4, a veces a las 8, a las 7, pero todos los días le oramos y le damos gracias a Dios. Gracias, Dios, por un nuevo día. La Biblia, Salmo 90, dice: enséñate a contar tus días, porque no sabes cuándo te vas. Pero enséñate a contar los días que estás en Cristo Jesús. Ahora cumplimos años, pero cumplimos años en Cristo Jesús. Sé la magnitud del pecado, conozco la magnitud del pecado, las consecuencias del pecado, pero no me importa. ¿Saben por qué? Porque esas consecuencias no son para mí. Es como el que infringe la ley. La Biblia dice que el que infringe la ley, pues que tenga miedo, porque la ley va a caer sobre de él. Eso es lo que dice la Biblia. Pero los que no pecan, los que hacen las cosas que son correctas, no tienen por qué tener temor de la ley. Eso es lo que dice Romanos 13. Entonces usted aprenda a vivir la nueva vida. Empiece por matar al pecado. Empiece por decir: este es el pecado que me vence, que me acaba a cada momento, que me lastima, que me hiere, que me hace caer. Bueno, pues empieza por ese. Escóndete detrás de Cristo para que Él retire ese espíritu inmundo cuando se te arrime. En Cristo Jesús estamos protegidos. Él es la cabeza de la iglesia. Es más, la Biblia dice que ningún espíritu podrá con la iglesia. Ningún espíritu te condenará al Hades. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mata al pecado. Es así de fácil lo que dice Pablo, que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y Cristo es el Señor de la iglesia. Y si nosotros estamos en la iglesia, siguiendo los mandatos de la iglesia, estamos seguros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, así es. ¿Qué dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Presenta tus miembros. ¿Qué son tus miembros? Tus pies, tus manos,
La Biblia dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Ve a predicar el Evangelio. No prestes tus manos al robo, a las caricias que no debes de dar, a los ademanes. No prestes tus manos a obras inicuas. Presta tus manos para bendecir con ellas, para que le pongas la mano a alguien que te necesita, a alguien que tiene problemas de salud, para que vayas a los hospitales, para que vayas a los necesitados, y entonces les hables de Cristo, y entonces ellos puedan levantarse, y ellos puedan tener fe, y ellos puedan confiar, y esas almas te van a ser contadas para cuando tú estés con el Señor, para que recibas galardones, para que recibas coronas, para que recibas premios, para que recibas la vida super archi de contra nueva con Cristo Jesús. Si aquí la gozas, allá la vas a pasar en serio de maravilla. Pero si tus manos están prestas para el pecado, si tus pies están listos para correr a derramar sangre, no quiero decirte lo que sigue, pero la vas a pasar mal. Por eso no prestes tus cuerpos a la lascivia. Dice, la lascivia son los pecados de fornicación, de adulterio, de prostitución, de esos hombres que andan hoy prostituyéndose. Hay gente que está abogando por la ley de género. ¿Qué cosas? Si Dios dijo varón y hembra, no varón y Esteban. Dios no se equivocó. Los que se están equivocando son los que escuchan a Satanás. Los que escuchan a Satanás. Nosotros reprobamos vilmente la homosexualidad, libremente la reprobamos. No estamos de acuerdo. Pero si esa persona está endemoniada, allá ella y su conciencia. Allá ella y su conciencia. Porque ya Dios no lo va a ayudar, ya no lo va a bendecir. Es más, ya hasta lo podemos ver en el infierno vestido de mujer. Ustedes porque no leen, pero si leyeran sabrían qué terrible castigo le espera a los homosexuales. Dicen algunos libros apócrifos que cuando están en el infierno se les mete una serpiente gruesa por el ano. Fíjese, recorre sus 8 metros de intestino delgado, sus 3 metros de intestino grueso, y le sale por la boca. Y sale y entra, y sale y entra, y sale y entra. Castigo terrible. Eterno. Todo por hacerle caso al diablo, que es su voluntad, que es su gusto, que así se vive bien, que quién sabe qué tal. Si alguno está trabajado, si está cansado, si está cargado, venga a mí y yo lo haré descansar y daré reposo a su alma, su espíritu, a su cuerpo. Persona, nuestro yugo sobre él, que es ligera su carga, dice la Biblia. Tú debes de creerle a Cristo, no al diablo. El diablo te va a condenar por esas travesuras, por ese pecado que estás cometiendo. Todo pecado tiene una consecuencia. Todo. No hay un pecado que sea pecado blanco. No lo hay. ¿Cómo venzo yo la mentira? Díganme ustedes. ¿Qué? Hablando verdad, pues así es. Ya tenemos una prédica por ahí que se llama La mentira contra la verdad. Vaya usted a Facebook, búsquela, léala, escúchela. Yo voy a vencer la mentira con la verdad. ¿Cómo venzo la fornicación? Con la pureza. ¿Cómo venzo el adulterio?
con la fidelidad. O sea, todo tiene un qué y un por qué. ¿Cómo venzo la traición? Siendo agradecido con Dios. Una persona que no agradece, por ejemplo, recibo mi sueldo y no lo levanto a Dios y se lo agradezco. Gracias, Padre, por este dinero. Lo más seguro es que lo cobró el viernes y el lunes ya anda consiguiendo prestado. Lo más seguro, porque es malagradecido. Y una persona malagradecida después va a ser traidora. Después va a andar consiguiendo prestado y lo va a pagar. Traición. Ya vimos esto, ya lo estuvimos viendo. Regrésese a algunas prédicas para que vea acerca de lo malagradecido y de la traición, cómo llega la traición. El 98% de la gente que no conoce a Cristo traiciona. El 98% de la gente que no conoce a Cristo traiciona. ¿Cómo? Murmurando, hablando, criticando, chismeando, etc. ¿Por qué no tratas con ese pecado? Empieza con ese, deja de hablar de la gente. Pues ya no voy a decir nada, ya no voy a hablar nada, nomás voy a oír. No, tampoco oigas. Retírate. Mata al pecado, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No presentes tus miembros, tu oreja, ni tu ojo, ni tu boca. No los presentes al enemigo, al pecado. Guárdate de toda impureza. Guárdate. En el nombre de Jesús te lo pedimos. ¿Y luego qué dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros, porque no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. La gracia de Dios. ¿Quién es la gracia de Dios? Jesucristo. Dios envió a su Hijo, que es la gracia para pagar por nuestro pecado. Por lo pronto, como no estamos bajo la ley es un espejo que te enseña cómo pecas, sobreabunda el pecado y tiene que sobreabundar la gracia. Pero ahora estamos en la gracia. Por eso yo te decía, ahora aprende lo que es la ley. Una promesa de la ley. En el libro de los Hechos dice que encerraron a Pablo, a Silas, estaban cantando, hubo un terremoto, se cayó la cueva donde estaban, el soldado se iba a matar porque sabía que si se le escapaban los reos lo iban a matar, y Pablo le dice: detente, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Entonces el soldado corrió a Pablo y le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer, Pablo, para tener una nueva vida? Mata al pecado. Mata al pecado. Escucha a Dios. Hazle caso a Dios. No le hagas caso al diablo. No le hagas caso al diablo. A aquellos que han puesto en su corazón traer alguna ofrenda a este ministerio, no le hagan caso al diablo. Háganle caso a Dios, cumplan. Yo sé que Dios te va a bendecir. Yo sé que Dios te va a dar, te va a multiplicar, o vas a cumplir el propósito por el cual estás dando esa bendición. Escuchen a Dios, no escuchen al diablo. No escuchen al diablo. Deja que Dios cumpla su propósito en tu vida. Hay unos que dicen: pues ¿para qué le damos? Pues Dios nos sostiene, pues que nos siga sosteniendo. Pues sí, pero tú te pierdes la bendición. Tú te quedas sin bendición. Hay una persona que quiere que oremos por él porque no tiene trabajo. Y yo digo: si nunca diezmó, ¿para qué oramos por él? A nosotros nos da lo mismo. Trabaje o no trabaje, de todas maneras, no diezma, no ofrenda, que es una voluntad de Dios, es una promesa de Dios. Probadme ahora en esto y verás si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobre. Entonces, ¿para qué oras por él? Pues ni nada de nada.
pero por amor a las almas lo hacemos, por amor a Dios, porque Dios nos dice, dale otra oportunidad. ¿Se acuerdan, con esto acabo, se acuerdan lo que hizo Job con sus amigos? En el capítulo 37 en adelante, después de tanta burrada que dijeron los amigos, Dios le dijo a Job, ora por ellos, ten misericordia de ellos, y diles que traigan ofrenda, para que tú los perdones y los levantes. Y Job oró por sus amigos, y Dios les perdonó y les multiplicó sus bendiciones. Y a Job se las multiplicó doblemente. Lean los últimos versículos de Job. Le dio nuevas hijas, le dio mucho dinero y le dio un porvenir bonito. ¿Por qué? Porque empezó a orar por sus amigos que lo habían maldecido. Nosotros debemos orar por todo el mundo, esto no se les olvide. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Estamos muertos al pecado. Es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. El último versículo, ¿qué dice? ¿El último? El hermano Román Santiago, estamos bajo la gracia, pastor, bendiciones. Eso no significa que tenemos que vivir en el pecado. Así es, mi pequeño Román. Dios te bendiga, te mandamos saludos desde este lugar. Bendiciones, a ver si luego nos conectamos. Fue el último capítulo, pastor. Bien. Lo estamos viendo la próxima semana. Vamos a estar viendo el versículo 15 al versículo 23. Vamos a estar viendo la nueva vida en Cristo. Ahora sí, Pablo da por hecho que ya morimos al pecado, que tenemos una nueva vida y que ahora vamos a vivir una vida de gloria. La próxima semana lo vamos a estar viendo aquí, no se lo pierda. Los invitamos que se congreguen con nosotros, que estén oyendo nuestras prédicas. Dios los bendiga a todos y cada uno de los que nos ven, los que nos vieron ahorita, los que nos van a ver a través de la semana, a través de las redes. Yo creo que esta semana subimos esta prédica a YouTube. YouTube es la misma página de Casa de Oración El Betel. En la misma página los puedes encontrar, nomás que en YouTube y en Face. Y próximamente nos vamos a estar metiendo a WhatsApp. Esperemos que la tecnología nos esté ayudando. Bien, Dios los bendiga a todos. Damos gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Alabado sea por siempre. Padre Santo y Poderoso, bendecimos a todos y cada uno de los que nos están viendo a través de las redes. Te pido a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú toques sus corazones, que ayudes a mis hermanos a poder separarse. Muerte es separación. A poder separar la vida cristiana de la vida de pecado. Que podamos hacer la diferencia entre el mundo, bendito Padre Celestial, y podamos escoger lo mejor buscando tu nombre y alabándote por siempre. Te damos toda gloria, te damos toda honra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos escondes en ti. Hemos muerto al pecado y estamos escondidos atrás de ti, y tú no permites que nada ni nadie nos toque. Declaramos ángeles, declaramos la armadura de Dios, declaramos la sangre de Cristo, declaramos tu presencia en nuestras vidas. Por lo tanto, declaramos que tu Espíritu Santo nos sigue guiando, nos sigue perfeccionando y seguirá con nosotros en el nombre bendito de Cristo Jesús. Bendiciones. Dios los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Espero comunicarme contigo, hermano Santiago. Dios te bendiga. Bendiciones.